¿Bien? ¿Sí? ¿Cómo nos viene tratando ya este casi cierre? Ya nos vamos acercando al final, no sé si se han dado cuenta, estamos en octubre, nos queda un mes y moneditas, ¿no?, de clases. Primero algunas cuestiones de corte organizativo, porque además venimos teniendo medidas de fuerza en relación al pedido de reapertura de paritarias. ¿Vieron lo que se había acordado a comienzo de año y que está, digamos, en el acta paritaria? Es que había que volver a abrir la negociación salarial si la inflación superaba un cierto margen que aún, digamos, todos los pronósticos, digamos, indican que ese porcentaje de inflación fue superado. Entonces estamos reclamando que se reinicien, digamos, las paritarias con el Ministerio de Educación. Entonces eso nos llevó a que los últimos 2 martes no hayamos tenido clases, es decir, que todavía su acercamiento a Bourdieu está siendo un acercamiento desde el teórico que dio la semana pasada Adri, lo que vamos a ver hoy, y entonces vamos a tener recién una primera instancia de práctico el próximo martes, ¿estamos de acuerdo? Con la eventualidad, además, de que el próximo viernes tengamos nuevamente una medida de fuerza. Si eso fuera así, lo que probablemente hagamos es recomendarles que ustedes vean, en realidad ya está recomendado, si ustedes se fijan en el programa, para esta unidad hay una película recomendada que se llama La sociología es un deporte de combate, ¿sí? Ya la tienen recomendada, como digo, en el programa. Entonces, digo, si el viernes que viene llegáramos a no tener clases, vamos a recomendar, digamos, y complementar el teórico que no vamos a poder tener con que vean la peli. Si tenemos clase, igual también está buena ver la peli porque es una película que acompaña, digamos, a Bourdieu. Aparte, es una película que se filmó muy poquito tiempo antes de que Bourdieu fallezca en el 2002, ¿sí? Y esa peli tiene filmaciones de poquito tiempo antes, ahora no recuerdo bien cuál es la última situación, digamos, que registran, pero lo registran a Bourdieu en toda su vida, ¿sí? No en su vida doméstica, ¿sí? No cocinando, podría haber sido. Pero no, lo ven a Bourdieu dando clases, teleconferencias, participando de manifestaciones. Bueno, y si nos queda tiempo vamos a conversar también por qué eso es así. No es casual que la peli vaya acompañando a Bourdieu por esos distintos lugares. Entonces, el martes que viene, como decía, vamos a tener la primera clase práctica de Bourdieu, pero ustedes ya tienen el trabajo práctico, ¿sí? El primer trabajo práctico correspondiente a Bourdieu ya lo tienen subido en el blog desde el martes, digamos, ¿sí? Como si el martes hubiéramos tenido clases, ya está ese trabajo práctico, con lo cual, aquel que todavía no se metió a ver este práctico, aprovechen, porque como siempre decimos, el trabajo práctico a su vez los va a ayudar a la lectura. Quiero decir, por ahora ustedes han tenido una lectura, insisto, en base al teórico del viernes pasado, pero una lectura bastante solitaria. Me animo a preguntar, ¿ya han leído los textos de Bourdieu? No. Bueno, ya, ¿sí? Ya. Es el compromiso estudiante, es la lectura. ¿Sí? Es la tarea que ustedes tienen a cargo. Nosotros tenemos a cargo algunas tareas, ustedes tienen otras. Que nosotros estemos de paro no los exime a ustedes de sus tareas. ¿Sí? No es un paro estudiantil, es un paro docente. Y a su vez nosotros seguimos desarrollando otras actividades que no tienen que ver con el dar clase, porque para nosotros levantar la clase es la medida de fuerza, es el acto de demostración que tenemos para nuestro reclamo. Pero nosotros no dejamos ni de hacer los prácticos, ni de corregir los parciales, ni de elaborar todo el resto de las cosas que quizás son más invisibles de la tarea docente. Entonces, si aún en una condición de medida de fuerza nosotros seguimos haciendo nuestra parte del trabajo, indefectiblemente a ustedes les corresponde la propia como estudiantes, que es la lectura. Lo dijimos
quichicientas veces, ¿sí? No se entiende un autor si no se lo lee, ¿sí? No existe decir no lo entendí si no tuve ese momento de intimidad, si quieren, ¿sí? De sentarme con el texto y ver, bueno, a ver, yo, ¿qué saco de esto? Y si cuesta, ahí está también el trabajo práctico que me va a orientar respecto de qué es lo que tengo que ir a buscar en esos textos. Entonces, para el martes, todos tienen que llegar con los 2 textos de Bourdieu leídos, si no, el práctico va a ser insostenible. Y con el trabajo práctico avanzado. ¿Qué quiero decir avanzado? Las preguntas vistas, pensando, ¿sí? Cuáles podrían ser posibles respuestas, porque es en base a eso que uno puede trabajar en el práctico, ¿sí? Si no, nos quedamos en esta clase expositiva que es el teórico. A su vez el martes, varios fueron ya recibiendo los parciales y los que no los van a terminar de recibir, el martes hacemos la reconstrucción del parcial, ¿sí? Y a su vez lo que vamos a trabajar también el martes es en la entrega, la presentación de las consignas del último parcial, ¿sí? Parcial para el cual ustedes tienen que ver la película Amores Perros, ¿estamos de acuerdo? Saben que la peli está súper disponible, si la buscan y saben, la bajan, si no le piden ayuda a los que saben, pero digo, y si no, nosotros tenemos una copia en el 4º piso, en la oficina, que tiene la virtud de que la bajamos subtitulada, porque si bien está en castellano, es un mexicano a veces muy cerrado, ¿sí? que no se llega a entender, entonces si quieren una versión que tiene subtítulos en el español, ayuda, ¿sí? Porque a veces hay diálogos que se pierden, ¿sí? Como cuando alguien que no es argentino ve una película argentina y se le pierden modismos, ¿no? Entonces, si quieren esa copia está. Ese trabajo va a ser un trabajo grupal, domiciliario, y la idea es que ustedes tengan las consignas con bastante tiempo de antelación, fíjense, porque eso está entregándose, yo no recuerdo ahora bien la fecha, pero los primeros días de noviembre, buenas. Con lo cual, nosotros suponemos que es un trabajo que se le va a elaborar a lo largo de un mes. ¿Qué quiero decir con esto? Que no vamos a esperar un trabajo hecho en 4 horas. ¿Se entiende? Si les damos un mes para hacerlo es porque realmente consideramos que todo el mes va a ayudar. Y entonces lo que también vamos a tener como novedad el martes que viene es que ustedes participaron a comienzo de año de lo que fue el seminario para ingresantes. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ahí se trabajó con técnicas de estudio, con técnicas de lectura? La idea es que ese mismo equipo que es quien organiza el seminario de ingresantes acompañe a la materia de sociología en esta etapa, ¿sí? Entonces el martes también en los prácticos va a estar gente de esos equipos con los cuales la idea es que en este mes que nos queda de clases participen o de alguna de las clases prácticas o vengan un ratito acá al teórico para ir trabajando sobre dudas de ese trabajo domiciliario, ¿sí? De ese parcial domiciliario grupal. Entonces, digo, aprovechen esa instancia, quiero decir, no hagan el parcial domiciliario la última semana. Primero porque la última semana van a tener todos los demás parciales, ¿sí? En este caso corren como con la ventaja de que ahora no están en parciales, entonces avancen, sería la recomendación con esta materia, cuestión de que cuando les lleguen todo el resto de los parciales, ustedes este trabajo ya lo tengan avanzado. Y digo, además, vayan avanzándolo porque es lo que les va a permitir aprovechar en este mes que nos queda para saldar dudas en el práctico, para saldar dudas con el equipo del seminario de ingresantes. ¿Sí? ¿Queda claro, digamos, la propuesta? ¿Sí? Bien. ¿Les parece que nos metemos ahora sí en Bourdieu? ¿Sí? Un autor que entonces ustedes ya empezaron la semana pasada a conocer. Y hoy yo tendría como tres propósitos, digamos, de la clase, que son, primero, volver a inscribir a Bourdieu, ¿sí? En discusiones previas o paralelas, ¿sí? Sería un Bourdieu en la sociología. En segundo término, esto es una agenda más para mí, ¿sí? En segundo término vamos a hacer un breve repaso de algunos de los conceptos que ya fuimos trabajando la semana pasada, ¿sí? Como son los conceptos de espacio social, de capital, lo pongo con K porque, bueno, vamos a ponerlo con C.
Vamos a hablar de capitales, ¿sí? Vamos a hablar de habitus y vamos a hablar de campo. Y también vamos a aprovechar en este repaso, no solamente para repasar cuestiones conceptuales, sino también hacer un repaso de la perspectiva epistemológica de Bourdieu. ¿Sí? Para meternos en tercer término con la otra autora que ustedes tienen para trabajar a Bourdieu, que es Alicia Gutiérrez. ¿Sí? De Alicia Gutiérrez ustedes se van a encontrar que en la página del módulo tienen dos textos. Tienen lo que es en realidad, el libro entero de su tesis doctoral vuelta al libro, que se llama Pobre como siempre, ¿sí? Y después van a encontrar también que hay un artículo más corto que se llama algo así como La construcción social de la pobreza, que es un artículo más breve. ¿Cuál tengo que leer? Yo diría cualquiera de ambos, ¿sí? Cualquiera de ambos. En La construcción social de la pobreza van a encontrar una síntesis del planteo que está de manera extendida en este primer capítulo y en la introducción de Pobre como siempre. ¿Estamos de acuerdo? El trabajo práctico que ustedes van a encontrar disponible se va a poder responder con uno o con otro, ¿sí? De los textos. Pero entonces lo que vamos a trabajar, la idea de sumar a Alicia Gutiérrez, que ahora vamos a comentar un poco quién es discutir este marco conceptual que nos ofrece Bourdieu para pensar la cuestión de la pobreza, que es el tema que trabaja Alicia Gutiérrez, ¿sí? De vuelta, y siempre, ¿Alicia Gutiérrez nos interesa como autora, ella en sí misma? No, es lo que a nosotros nos permite entender a Bourdieu a partir de, si quieren, una aplicación práctica, digamos, ¿sí? Diría Alicia Gutiérrez a partir de un estudio de caso, un estudio de un caso específico que para acercarse, para conocerlo, se pone los anteojos de Bourdieu, digamos, ¿sí? El marco conceptual que propone Bourdieu. ¿Hasta acá vamos bien? Entonces, decíamos que estábamos trabajando en esta segunda parte, digamos, segunda parte de la segunda parte, o la segunda parte de la materia, en estas sociologías después de estas sociologías después de Parsons, ¿sí? ¿Se acuerdan? Nosotros vinimos leyendo un texto que es el texto de Sidicaro, ¿sí? ¿Recuerdan cuando vimos a Parsons? Que podíamos ir armando un árbol genealógico de acuerdo al propio Sidicaro, donde uno puede ir encontrando, ¿sí? Como lazos de familia, ¿no? Entre los autores. Autores que toman algo de cierta corriente y de cierta otra, ¿sí? Y lo que mostraba Sidicaro es que luego de Parsons ya no podemos hablar de una sociología en singular, ¿sí? Y él plantea la idea de que empiezan a proliferar distintas sociologías, ¿sí? Distintos marcos conceptuales donde ya no podemos definir que hay una teoría que sea hegemónica. ¿Se acuerdan que hablábamos de esta idea de hegemonía, ¿sí? Hegemonía como aquella capacidad de imponer un marco de sentido, de ser preponderante. Y ustedes tenían en el trabajo práctico de Sidicaro esta propuesta de armar ese árbol genealógico. ¿Se acuerdan qué corrientes, diríamos, comienzan a partir de la década del 70, 60, 70 a dividirse, a proliferar? Vayan a su trabajo práctico, porque era una de las consignas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Graficar de alguna manera. Bien, en realidad podríamos, acá voy a ponerlo de costado, ¿sí? Los conflictivistas, sobre todo, ¿sí? Lo que van a hacer es cuestionarle a Parsons, ¿no? Esa teoría bastante armónica, ¿no? Donde siempre pareciera que el sistema recobra el equilibrio, ¿no? Y
varios, por eso lo pongo en llave, porque vamos a ver que varias de esas corrientes que después se desprenden plantean que no necesariamente las sociedades son sociedades armónicas, ¿sí? Quizás podríamos partir del supuesto contrario y pensar que las sociedades en general lo que tienen son conflictos, ¿sí? ¿Qué autores, qué corrientes aparecen ahí en el texto de Sidicaro como sociologías después de Parsons? Exacto, menciona a Barrington Moore. ¿Qué más? Autor con el que nosotros no nos metemos, quizás tomando... Ay, no sé quién puede estar mencionando. ¿Y de los autores que nosotros vemos? ¿Qué autores lo menciona Giddens? ¿Sí? ¿Qué otro autor aparece por allá? ¿Leyeron el texto de Sidicaro? Bueno, chicos, falta lectura, ¿sí? Insisto, no nos va a ir bien, ¿sí? Sin esa contraparte de lectura por parte de ustedes. Eso es la vida universitaria. Bienvenidos a ella, ¿sí? Lectura, y de vuelta. Y entonces no lo voy a entender si no lo leo. ¿Sí? Bourdieu. No me acordaba que lo mencionara Foucault. Otro de los que menciona es Habermas. Pero básicamente lo que me interesa rescatar del texto de Sidicaro, y entonces piensen que el programa se va como tejiendo. ¿Qué quiero decir? Que ahí Sidicaro anticipa cosas de Bourdieu, por ejemplo, o de Giddens, que si yo soy un estudiante más o menos avispado, digo, esto lo voy a recordar, porque después cuando vea a Giddens quizás me sirve, ¿sí? Quizás cuando vea a Bourdieu después me sirve este comentario que hace Sidicaro y que nosotros lo leemos para entender a Parsons, pero ya me está anticipando algo. De hecho, lo que dice en ese texto Sidicaro es que a la hora de armar ese árbol genealógico, digamos, lo que plantea Parsons es que hay un pensamiento francés, así lo llama, es decir, una corriente de pensamiento que él ubica con criterios nacionales, ¿sí? Que es la sociología francesa. Y que lo que justamente va a mencionar Sidicaro es la revitalización que se da hacia los años 60, 70 de esa sociología francesa, y que esa sociología francesa lo que empieza a romper con su propia tradición, ¿sí? Porque uno acá, entonces, ese pensamiento francés también podría ir armando su árbol genealógico, y a quién nos encontraríamos, digamos, como abuelo y bisabuelo de la sociología francesa. A Durkheim. ¿Sí? Esa sociología francesa, si yo la pienso como un árbol genealógico, me voy a encontrar con que viene de Durkheim. Lo que plantea Sidicaro en su texto es que se da justamente una ruptura, una discusión de esa sociología que venía de una tradición durkheimiana, y dice Sidicaro algo así como que por primera vez o por fin o como novedad, ese pensamiento de la sociología francesa va en búsqueda del actor y su acción, ¿sí? Del actor social y de sus acciones. ¿Por qué diremos que eso es como una especie de ruptura con la tradición de la sociología francesa? Por el positivismo que plantea. ¿Que plantea quién? Bien, dice el compañero, eso es una ruptura porque en principio es una ruptura con el positivismo, en nuestro caso conocido a través de Durkheim, ¿sí? De
observar, digamos, los fenómenos como cosas y ir a las cuestiones más objetivas. Acá es verdad, parece que es una sociología que empieza a ir hacia lo subjetivo. ¿Y qué más podríamos decir que de alguna manera rompe con la tradición durkheimiana? Es una sociología durkheimiana, o sea, la sociología esta francesa, es una sociología que diríamos que parte del individuo o que parte de la sociedad, para mirar la sociedad. Del individuo dice la compañera, de la sociedad dicen otros, alguien que dirima. ¿Por qué sería del individuo? Durkheim está más del lado de la sociedad. Insiste compañero, Durkheim está más del lado de la sociedad, ¿sí? Y sí, podemos decir sí, Durkheim está más del lado de la sociedad. Van a encontrar también ahí en el texto de Sidicaro que dice, ¿sí?, que parece que toda la sociología francesa, y podríamos pensar casi hasta el día de hoy, ¿sí?, dialoga, discute, ¿sí?, con el holismo. ¿Qué quiere decir holismo? ¿Qué es el holismo? Mirar el todo, exacto. Dice, toda esa sociología francesa discute, ¿sí?, con el holismo, es decir, con una mirada que va primero hacia la totalidad, ¿sí?, la totalidad de la sociedad. Y dice que Durkheim entonces es una especie de horizonte imposible de trasponer. Dice que Durkheim es siempre como un interlocutor. ¿Qué es un interlocutor? No, interlocutor es alguien con quien yo dialogo, ¿sí? Dice, Durkheim es siempre un interlocutor fantasmagórico para la sociología francesa, ¿sí? Parece que siempre hay que estar discutiendo con Durkheim y con la mirada que Durkheim originalmente había propuesto, que era considerar a la sociedad como un todo, ¿estamos de acuerdo? Y que yo, a partir de estudiar ese todo, es que puedo comprender después las acciones individuales. El caso paradigmático, el estudio sobre el suicidio, ¿sí? Durkheim no parte de los individuos y sus motivaciones individuales, como podría haber hecho un Weber, sino que parte de entender la sociedad, evaluar la sociedad y a partir de eso poder caracterizar los tipos de suicidio, por ejemplo. Esa es la tradición, esa es la herencia, digamos, con la que viene la sociología francesa, y hasta los años 60 y 70 empieza a haber una discusión, como uno siempre se pelea con los padres en algún momento, ¿sí?, y hace ciertos cortes y ciertas rupturas, empieza a aparecer en la sociología francesa los actores sociales y la búsqueda por comprender la acción. Y entonces Sidicaro sigue este árbol genealógico y dice, toda la sociología francesa entonces está permanentemente teniendo una discusión en una de las tensiones que nosotros ya venimos mencionando. Desde comienzo de año, ¿sí?, como una de las cuestiones que atraviesan la materia, y dijimos una de las tensiones que están presentes sobre todo en estos autores que estamos viendo en esta segunda parte, la tensión que llamábamos la tensión entre la estructura y el agente, ¿sí?, entre cuánto, ¿sí?, de nuestro orden social ya está ordenado, formateado, diríamos, ¿sí?, estructurado, y cuál es la capacidad de cambio, de innovación, de libertad que tienen los actores sociales, ¿sí? Esa discusión parece que, por pelearnos con este abuelo, ¿sí?, que nos dijo que los hechos sociales eran cosas que se imponían, ¿se acuerdan?, sobre el individuo. Durkheim es fuerte, dice, los hechos sociales son modos de pensar, son modos de sentir. Esas cuestiones que creemos más individuales vienen de la sociedad y se imponen sobre el individuo, ¿sí? Eso nos decía Durkheim. Parece que con ese viejito es que está discutiendo toda la sociología francesa, y entonces esta tensión está muy presente en esa sociología francesa, y Sidicaro continúa el árbol genealógico y dice, nosotros podríamos hacer dentro de la sociología francesa también una gradación entre autores más estructurales y autores más centrados en el agente o en el actor social, ¿sí? Y plantea tres. Lo menciona a Bourdieu,
lo menciona Alain Touraine y lo menciona Audon. ¿Sí? Los pongo en este orden porque efectivamente son teorías, ¿sí?, en donde el peso de las estructuras pareciera ir de manera decreciente, ¿sí? Nosotros no lo vamos a estudiar a Boudon en particular, pero Boudon es lo que se llama un individualista metodológico, ¿sí? Él mismo se define de esa manera. Es decir, que va a partir del individuo para después intentar comprender grupos sociales, comunidades, sociedades, pero va a partir del individuo. Por eso él dice, yo soy un individualista metodológico. Voy a partir de intentar comprender ese actor, su racionalidad, por qué actúa como actúa. Y en el otro extremo, pero vamos a ver, ¿sí?, que esto es una gradación. El autor que Sidicaro ubica como más estructuralista dentro de esta discusión del pensamiento francés es a Bourdieu. ¿Sí? Entonces, es en este marco de discusiones que tenemos que buscar acercarnos a Bourdieu. ¿Sí? ¿Con qué cosas se está discutiendo? ¿Con qué tradiciones se está peleando? ¿Y quiénes son los que tiene a los lados? Porque efectivamente al lado está Giddens. Digo, al lado quiero decir cronológicamente, ¿sí? Inclusive Giddens y Turner tienen este texto que se llama La teoría social hoy. Es un libro que compilan en realidad Giddens y Turner. Y ellos, este es un texto que es de fines de los 80, ¿sí? Y que se publica en castellano en 1990. Piensen que el texto de Sidicaro que ustedes leen es del 92, ¿sí? Y tanto Sidicaro como acá Giddens y Turner están justamente contando esa pluralidad que está teniendo la sociología últimamente, ¿sí? Por eso Giddens y Turner en realidad van presentando distintas teorías sociales que hacia la década del 80 y del 90 ya no podemos hablar de una sociología, sino de sociologías en plural. Y en esa introducción Giddens y Turner lo mencionan a Bourdieu, ¿sí? Reconocen que hay ahí, ¿sí?, en Francia algo que llaman Giddens y Turner a Bourdieu, lo llaman como una teoría de la praxis. Y nos vamos a quedar entonces también con ese término, ¿sí? Es decir, que son autores que también de alguna forma se están leyendo mutuamente. Entonces a veces nos va a pasar que sentimos que las discusiones son siempre las mismas, y puede ser que las discusiones sean siempre las mismas. En Giddens también está la discusión entre agente y estructura, ¿o no? ¿No es toda la teoría de la estructuración un intento de ver cómo se reconcilia que una sociedad por una parte está estructurada, pero que por otra parte hay márgenes de acción por parte de los actores sociales? ¿Sí? Entonces, volvemos a pensar, ¿sí?, o invitamos a pensar, ¿no?, si dicen lo mismo, si dicen cosas diferentes, ¿sí? ¿Qué teoría me permite aproximarme mejor a lo que yo quiera ir a estudiar? Eso es lo que vamos a ver ahora con Alicia Gutiérrez. Alicia Gutiérrez lo que dice es, yo encontré en la teoría de Bourdieu una teoría que me permitió explicar el fenómeno que yo estaba empezando a estudiar, ¿sí? Y seguramente si hubiera adoptado, el marco de Giddens, hubiera visto otras cosas, ¿sí?, distintas, ¿sí? Porque las teorías, digamos, condicionan después, ¿no?, los métodos, las preguntas, entonces también los hallazgos. Bien, la semana pasada entonces, así como
Giddens y Turner hablan de Bourdieu como una teoría de la praxis, la semana pasada Adriana presentó a la perspectiva de Bourdieu como un constructivismo estructuralista. ¿Qué quería decir eso de ese constructivismo estructuralista? ¿Qué noté? De vuelta, acá el diálogo con Giddens también aparece, ¿no? Ese intento de jugar con las palabras, ¿no? Y que la idea de estructura aparece, pero intentando matizarla. ¿Se acuerdan Giddens? ¿Cómo llamaba su teoría? Dijimos recién. De la estructuración, ¿se acuerdan? ¿Sí? En ese intento de mostrar cómo la estructura en realidad no es algo que existe antes de la acción, sino que existe solo porque hay sujetos que la reproducen, pero que en esa reproducción también pueden cambiar las cosas, ¿no? Bien, acá también hay un juego con la palabra de estructura, porque se habla de una estructura que a su vez tiene ¿qué componente? Díganlo. Más fuerte. Soy sorda, soy vieja. Exacto, la construcción, ¿sí? Hay una estructura, pero que se está construyendo, que se construye. Habla de relaciones de fuerza. Habla de relaciones de fuerza, ¿sí? Y ya cuando dicen relaciones de fuerza, yo ya me voy pensando en el último de los autores que nosotros tenemos pendiente, que es Foucault, ¿sí? Que por eso digo, esto que hoy decimos respecto de Bourdieu, piensen que Foucault también va a ser un autor francés, que va a estar en estas mismas discusiones que hoy estamos anticipando, ¿sí? Por eso digo que el programa es un programa que se va tejiendo y donde uno a veces le conviene volver para atrás, ¿sí? Yo no sé tejer ni coser, así que las metáforas las voy a usar mal, pero vieron que uno a veces como que vuelve, no sé, sobre ciertos puntos, vuelve a pasar, no sé, algo de eso, ¿sí? De ese coser, de surcir el programa, es lo que los invitamos a que ustedes vayan haciendo. Entonces, vamos a hablar de relaciones de fuerza, ¿sí? Pero quizás esa metáfora la vamos a reservar sobre todo para cuando veamos a Foucault. Para Bourdieu por ahora, la sociedad, ¿cómo podría ser entendida? ¿Cuál es la mejor metáfora? ¿Se acuerdan cuando veíamos hace bastante a Marx y hablábamos de las metáforas que usaba Marx? ¿Sí? Que era un autor muy metafórico, ¿no? ¿Por qué? Porque de vuelta estamos intentando encontrar cuáles pueden ser las mejores palabras, y no tenemos palabras distintas que las que usamos siempre, ¿no? De vuelta, en las ciencias naturales sí, hablan de mitocondrias, hablan de plasmas, hablan de cosas que nosotros no usamos, no son palabras que usamos en el lenguaje del sentido ordinario. En las ciencias sociales a veces sí y a veces no, entonces lo que vamos buscando es las palabras que mejor se ajustan y a veces nos encontramos con que las metáforas sirven. La metáfora que va a usar Bourdieu para pensar la sociedad es la de espacio social, ¿se acuerdan? ¿No? Bien. En donde yo lo que tendría en un espacio social, y ir al plano es un problema, ¿sí? Porque cuando Bourdieu está pensando en el espacio, no está pensando en algo plano, ¿sí? El espacio tiene múltiples dimensiones, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Te puedo sacar unas viromes? Gracias, ahora te las devuelvo. La vamos a usar un ratito. Yo quería hacer macramé, pero no llegué al bricolage. ¿Qué me encuentro yo en la sociedad? Dice Bourdieu. Me encuentro individuos, grupos, ¿sí? Que no tienen propiedades en sí mismos, sino que se van a definir unos en relación a los otros. También la semana pasada Adrián hablaba de que para Bourdieu todo es relacional,
¿sí? Y cuando digo todo, tómenselo muy a pecho, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué digo esto. Todo es relacional, es decir, yo no puedo definir qué es un individuo si no es a partir de referir qué es lo que diferencia a ese individuo de otros. ¿Sí? No es algo nuevo. Nosotros ya habíamos visto, cuando vimos Marx, que por ejemplo para Marx las clases sociales eran relacionales. Decíamos, yo no puedo definir a la burguesía si no es por relación con un proletariado. Decíamos, la burguesía es quien es propietaria de los medios de producción. Bien, ahora, esa propiedad de los medios de producción no existe, no tiene ningún sentido, si no hay después una mano de obra que pone en funcionamiento esos medios de producción y así se da luego las relaciones sociales capitalistas. ¿Sí? Es decir, que si bien luego los individuos se pueden definir como yo soy obrero o yo soy capitalista, en realidad esa definición no es una definición esencial, no es algo que porto como una especie de ADN, ¿sí? Sino que se da en la relación que yo establezco con otras personas, en ese caso en las relaciones de producción que yo establezco. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual, digo, acá Bourdieu retoma a Marx directamente. Pero digo que se lo tomen a pecho esto de que todo es relacional, ¿sí? Bourdieu dice, lo real es relacional. Porque así como no puedo definir qué es un burgués sin decir que es un proletario y viceversa, ¿no? Para Bourdieu eso va a llegar, por ejemplo, a la definición de los sexos. Uno podría preguntar, ¿qué es una mujer? ¿Qué es una mujer? Y podríamos nombrar propiedades, ¿sí? Lo que tiene, lo que no tiene, ¿sí? Lo que hace, ¿no? No sé, la capacidad de engendrar, ¿sí? Fíjense que ya igual cuando yo empiezo a pensar en esas propiedades, las estoy pensando en diferencia con un otro, en este caso con el varón. Porque si entonces digo que las mujeres son, por ejemplo, las que pueden engendrar, ¿sí? Las que tienen potencialmente la capacidad de engendrar, es porque estoy pensando que hay otros que no son mujeres que no tienen esa capacidad. ¿Sí? Es decir, que todo es relacional. Pero digo, tomémonos a pecho entonces esta cuestión de que no hay nada esencial, en el sentido de que para Bourdieu, entonces, por ejemplo, la sexualidad no está inscripta en nuestro ADN. Porque qué será ser mujer y qué será ser varón en una sociedad es cambiante. Es cambiante a lo largo del tiempo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué cosas pueden hacer las mujeres o qué cosas tienen que hacer los hombres en una misma sociedad ha ido cambiando a lo largo del tiempo? ¿O no? Y también si yo me voy a otras sociedades, me voy a encontrar con que conciben, entienden de manera distinta qué es ser mujer y qué es ser varón. ¿Sí? Entonces, cualquier identidad, la que se les ocurra pensar, desde la perspectiva de Bourdieu la vamos a pensar como una identidad que es relacional, que se define por la diferencia. ¿Sí? Y que entonces, más que individuos o grupos aislados, lo que yo tengo son relaciones de proximidad y de distancia con otros individuos y con otros grupos sociales.
ahora, dice Bourdieu, hay diferencias o hay procesos de diferenciación más eficientes que otros, ¿sí? Es decir, hay diferencias que consolidan más ciertas posiciones sociales. Por ejemplo, las diferencias de capital económico. En el capitalismo, en nuestras sociedades capitalistas, la posesión de capital económico me posiciona en determinado lugar de la sociedad o en otro, ¿sí? Entonces yo podría pensar que hay ciertas diferencias como el capital económico, ¿sí?, que me generan relaciones de mayor proximidad o de mayor distancia entre los grupos sociales. De vuelta, siguiendo la perspectiva marxista, diríamos, en el capitalismo hay ciertos grupos que son poseedores de los medios de producción, a quien vamos a llamar la burguesía, y ciertos otros que lo que hacen es vender su fuerza de trabajo en el mercado. Ahora, para cuando Bourdieu está escribiendo para la década del 60, 70, 80, en Francia, ese no es el único criterio de diferenciación social, ¿sí? Se encuentra que otro de los criterios eficientes en el sentido de que colocan a las personas en determinada posición en el espacio social es lo que podríamos llamar el capital cultural. ¿Y a qué referimos con el capital cultural? ¿Qué entrará dentro de lo que Bourdieu llama capital cultural? ¿Cómo? Los saberes. Me gusta esa palabra así en general, porque Bourdieu va a meter dentro del capital cultural la formación, digamos, escolar formal, ¿sí? Pero también se va a encontrar con que hay saberes más informales, oficios, ¿sí?, o formaciones que no se dan necesariamente en el espacio de la escuela o de la universidad, ¿sí?, sino que tiene que ver con las tradiciones familiares, de qué consumos culturales cada familia tiene, si tienen el hábito de ir al cine, si tienen el hábito de no ir, si tienen el hábito de que en sus casas haya libros, ¿sí?, o no, que también ordenan a las personas en el espacio social. Y eso, por ejemplo, es muy útil, por ejemplo, para intentar entender las clases medias, ¿sí? Porque muchas veces las clases medias, si las pensamos exclusivamente a partir del capital económico, ¿sí?, nos quedan colocadas en un cierto lugar, pero que después socialmente quizás tienen otro. Porque, por ejemplo, son muchas veces los sectores medios los que tienen capacidad de voz en los medios de comunicación. Los propios intelectuales, ¿sí?, los propios docentes universitarios. No tenemos un capital económico, lamento comunicarles, si alguno venía a pedirme plata, les aviso que no tendríamos un alto capital económico, de hecho estábamos peleando por eso, decíamos al comienzo de la clase, ¿sí? Quizás en términos de capital económico tenemos un capital similar a sectores que no tienen, por ejemplo, la misma capacidad de ser escuchados y oídos en, como digo, en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque se considera que como docentes universitarios tenemos otro capital, que es un capital cultural, un capital intelectual, ¿sí?, que nos posiciona de otra manera en el espacio social. Entonces, pensar la sociedad como un espacio, a Bourdieu le permite ir viendo estos distintos criterios de diferenciación. Porque para Bourdieu el espacio social, va a decir él, es pluridimensional. Es decir, que yo puedo hacer un corte de acuerdo al capital cultural, ¿sí?, si tengo mucho o poco capital cultural. Puedo hacer un corte de acuerdo al capital económico, pero podría seguir haciendo otros cortes y pensar también que hay un capital
social, al cual ahora nos vamos a dedicar cuando nos metamos con el texto de Alicia Gutiérrez, ¿sí? Y por eso le pedía a la compañera para que podamos pensar, ¿sí? Que yo puedo tener un eje para interpretar, que es el capital económico, puedo tener otro eje que sea capital cultural, ¿sí? Puedo tener otro eje, ¿sí? Se empieza a ver la pluridimensión, o sea que no es un objeto plano el espacio, ¿sí? Sino que sea este capital social que ahora vamos a anticipar. Puedo pensar que para determinada sociedad o en determinado momento, ser o no ser nacido en ese lugar es un capital, ¿sí? Acá en la Patagonia se suele hablar, ¿no?, de los nacidos y criados, que a veces funciona como un capital. ¿Qué quiero decir? Y bueno, puedo llegar a acceder a una vivienda o a un terreno si soy hijo del barrio, ¿sí? Y eso no es un capital económico y tampoco es un capital exclusivamente cultural, sino que tiene que ver, qué sé yo, con un capital vinculado al lugar de origen y que acá me cortaría de otra manera la sociedad, ¿sí? Entonces el espacio social es multidimensional y las personas nos colocamos en determinada posición a partir de toda esa serie de diferencias que nos definen en relación a los otros. Entonces vamos a pensar que esas posiciones son relacionales, que se definen por la diferencia con un otro, quiero decir, ¿sí? ¿Qué soy yo? Es cuánto me alejo o me parezco a un cierto otro. Entonces vamos a decir que no hay esencias. Algo de esto ya apareció la semana pasada, ¿sí? Bourdieu es un autor anti-esencialista. Insisto, no hay ninguna propiedad que sea intrínseca, propia de cada uno de nosotros, que nos defina. Lo que nos define es la relación, ¿sí?, en todo caso, de esta propiedad en relación a otros. No, pero yo tengo cierto color de piel, ¿sí?, me va a decir alguien, ¿sí? Yo soy blanco. Primero, blanco quiere decir yo no soy negro, ¿estamos de acuerdo? Y depende, les diría. Quizás una persona que acá puede ser definida como blanca, va a un país nórdico y es percibido como una persona no blanca, ¿sí? O uno nunca se había pensado con rasgos latinoamericanos, ¿sí? Mi familia es europea, sin embargo, voy a Europa y soy percibida como una latinoamericana. ¿Por qué? Porque mi identidad se define en esa relación con el otro. Entonces no voy a poder estudiar ningún fenómeno social partiendo o en la búsqueda de las esencias. Lo que voy a tener que entender es que se trata de relaciones de vuelta, ¿sí? Entonces, no hay esencias, es relacional, y esas relaciones son producto también de la historia, ¿sí? Algo con lo que también venimos lidiando en la sociología desde hace tiempo. ¿Qué pasa con aquello que permanece a lo largo del tiempo? Y también cómo puedo explicar que las cosas en algún momento cambien. Cambien un poco, cambien mucho. La importancia entonces de la historia.
va a definir Bourdieu a ese espacio social como un conjunto de posiciones distintas, pero coexistentes, ¿sí? De proximidad, de distancia. Y más que hablar de grupos, ¿sí? O de grupos, vamos a hablar de posiciones sociales. La tarea entonces de la ciencia, o de la sociología, ¿no? Va a ser descubrir cuáles son esos principios de diferenciación particulares de cada sociedad. Porque, insisto, lo que para una sociedad es un criterio de diferenciación importante, como el nacido y criado versus el venido y quedado, llegado y quedado, ¿sí? En otra sociedad puede no ser un criterio relevante de diferenciación. Nosotros estamos habituados, por ejemplo, en Argentina, a pensar que la cuestión de la raza no es un problema, ¿sí? Te dicen, no, acá en Argentina la raza no existe, ¿no? Vos vas a congresos en Brasil, por ejemplo, ¿sí? Donde es un tema muy presente. En general, en todo el resto de América Latina, la raza es un asunto de discusión. Y, por ejemplo, las ciencias sociales en Argentina durante mucho tiempo no prestaron atención a ese criterio de diferenciación. Bourdieu diría, la tarea de la ciencia social es descubrir cuáles son los criterios de diferenciación relevantes, es decir, los criterios de diferenciación que colocan luego a las personas en determinada posición y no en otra. Y les diría que desde que, y no hace mucho tiempo, la sociología empezó a prestar atención nuevamente en las cuestiones vinculadas a la raza y a la etnia, hemos podido entender cosas que no se entendían. Nacional hacia los que son nacionales. ¿Qué quiero decir? La discriminación hacia gente que tiene rasgos aindiados y que quedan bajo la bolsa de los bolivianos, no sé qué, que nos vienen a sacar el trabajo. ¿Sí? Entonces, cuando uno va a hacer otra cosa, sufren discriminación o que no consiguen trabajo, no consiguen vivienda, ¿sí? Si empieza a tener en cuenta, por ejemplo, ese criterio de diferenciación que son los rasgos étnicos, empezar a entender cosas que antes no se entendían. La tarea para Bourdieu, la sociología, poder armar, ¿sí? Este mapa de diferenciaciones que es cambiante de acuerdo a cada sociedad. Iba a decir Bourdieu entonces que en este espacio social está estructurado, ¿sí? Está ordenado, tiene cierto grado de rigidez, porque a su vez yo puedo diferenciar o reconocer en este espacio social campos. ¿Se acuerdan esta otra palabra que apareció? Vamos repasando, espacio social. Estamos viendo que para Bourdieu el capital no es exclusivamente el capital económico, ¿sí? Sino que también va a llamar capital a otras cuestiones. Y voy a sumar ahora la noción de campo, porque en este espacio social, dice Bourdieu, uno podría reconocer campos con ciertos márgenes de autonomía unos respecto de los otros. ¿Qué quiere decir que haya campos con ciertos márgenes de autonomía unos respecto de los otros? Que dentro de ciertos campos, por ejemplo, parte de lo que está, en lo que se juega su autonomía es la posibilidad de tener sus reglas propias. Entonces, la semana pasada, por ejemplo, Adriana mencionaba, decía, en el campo económico se juega con ciertas reglas, ¿sí? Y los sujetos se ordenan de acuerdo a la posesión o no de capital, qué tipo de capital tienen, ¿sí? Por ejemplo, el sector agropecuario versus el sector industrial, ¿sí? Versus, ¿sí? Y contaba o mencionaba Adriana que es distinto si un empresario quiere entrar a jugar, haríamos la política.
capital económico le servirá para financiar su campaña, pero en la política, un tipo que puede ser muy exitoso en el campo empresarial sea en el campo de la política, o puede que finalmente también termine siéndolo en el campo de la política, como lo vemos hoy en nuestro caso, ¿sí? Una persona que surge y personas en realidad, digamos, cuando hoy pensamos la trayectoria, digamos, de quienes hoy están en cargos ejecutivos, digamos, sobre todo en el Ejecutivo Nacional, son muchas personas que no vienen jugando las reglas del campo de la política, ¿sí? Jugaban juego de otros campos, como puede ser, como digo, el campo empresarial, y esta traducción de ver ahora cómo se juega, ¿sí?, a la política, o cómo se juega en el que podríamos llamar el campo estatal, ¿sí? El Estado tiene también sus propias reglas, tiene sus propios mecanismos, algunos explícitos, otros implícitos, ¿sí? Y dependiendo del campo, es que también uno juega con ciertos recursos o de ciertas maneras, ¿sí? Entonces puede ser que, de vuelta, yo sea exitosa en cierto campo, por ejemplo en el campo académico, pero que eso después no me lleve a ganar elecciones, como le solía suceder a los sociólogos de Weber a esta parte, ¿sí? ¿Se acuerdan? Decíamos, Weber, eso, pasó la historia como uno de los fundadores de la sociología, pero cuando se presentaba a elecciones no lo votaba ni su propia familia, ¿sí? Entonces, hay campos, ¿sí?, como digo, con ciertos márgenes de autonomía, y la propia conformación como campo, ¿sí?, tiene que ver con una historia en donde ese área se puede ir independizando. El campo que Bourdieu más estudió es el campo cultural, ¿sí?, donde él se dedicó al estudio justamente de qué es lo que hace, por ejemplo, que una obra de arte valga determinado, ¿sí?, dinero. ¿Vieron que las obras de arte valen cosas increíbles? ¿Sí? Bueno, ¿cómo es que una obra de arte se valoriza? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que un artista llegue a ser famoso, reconocido? Y de vuelta, reconocido dentro de ese campo artístico. Seguramente cuando vuelve, yo no la vi todavía, pero si alguno vio esta película argentina que ahora está nominada a los Goya, ¿cómo se llama? El Ciudadano Ilustre. ¿Alguno la vio ya? ¿No? Bueno, entiendo que va un poco por ese lado, ¿no? De un hombre que gana, no sé si el Premio Nobel de Literatura, cosas así, dentro del campo, ¿se entiende? Dentro de ese campo, que sería el campo literario, sus propias reglas, sus propios criterios de validación, le va muy bien, y cuando vuelve a su pueblo, entiendo que le va bastante mal. En su pueblo no se juegan las mismas reglas que en ese campo donde él llegó a ser exitoso. ¿Sí? ¿Sí? Entonces la noción de campos nos permite, a su vez, que los individuos simultáneamente participan de distintos campos. ¿Sí? Y en cada uno de ellos se ponen en juego reglas, recursos, ¿sí?, que son diferentes, que son específicos de ese campo. De vuelta entonces no hay esencias. Exacto, entonces de vuelta no hay esencias, porque si yo puedo ser muy valorada, ¿sí?, pongamos el caso de la película, ¿sí?, este señor que es muy valorado en el campo literario, ¿eso lo hace a él un sujeto exitoso? No, vuelve a su pueblo y deja de ser un sujeto exitoso, ¿sí? No hay nada en que lo defina como tal. Es en qué relación y en qué campo yo esté, me voy a con los otros. Entonces dice Bourdieu que los campos
son estructuras objetivas. Es decir, que esas condiciones sociales que dijimos que eran relacionales, que eran producto de la historia, se estructuran objetivamente. Objetivo no quiere decir que yo lo pueda tocar con la mano, ¿no? Sino que yo las puedo definir, que puedo definir, por ejemplo, las reglas, ¿sí? Puedo describirlo, que puedo estructuras activas, externas de alguna manera, individuos, y estructuras que también son subjetivas. ¿Y qué son los hábitus? Un poquito mencionarlo. Bien, me gustó esa palabra, son disposiciones, dice el compañero acá adelante, ¿sí? No sé si me voy a poder extender mucho acá. Decíamos que yo voy a ocupar determinada posición, ¿no? En el espacio social y que a su vez es relacional, es decir, que varía también de acuerdo al campo en el que yo estoy jugando en cada momento. Y esta determinada posición me genera un conjunto de disposiciones. ¿Qué puede ser ese conjunto de disposiciones? Son categorías de percepción. ¿Qué quiere decir categorías de percepción? Que lo que yo puedo ver o cómo voy a ver el mundo depende de mi lugar en el mundo. Esto que recién decíamos, yo puedo no percibirme como con rasgos latinoamericanos o puedo definirme en esta sociedad como una persona blanca, ¿sí? Y puedo leer a los demás con ciertos criterios, pero que dependen de esta sociedad en la que yo vivo y del lugar que yo ocupo en esta sociedad, ¿sí? Si yo viviera en otra sociedad o tuviera otra posición en esta misma sociedad, vería el mundo con otras disposiciones, con otras categorías de percepción. Por lo tanto, los hábitus también son, lo voy a anotar por acá para que lo vayamos, ¿sí?, registrando. ¿Sí? Dijimos son disposiciones. ¿Sí? Es decir, que a mí necesariamente me obligan. Es una disposición que tengo por la posición que ocupo en el espacio social. Que son categorías de percepción. Como esquemas clasificatorios. ¿Qué son esquemas clasificatorios? Me puedo distinguir lo bueno de lo malo, lo lindo de lo bello. Entonces también otra para
Entonces, relevante. El criterio nacional puede serlo, y bueno, qué sé yo, en un contexto de guerra, por ejemplo, quizás ser o no un nacional como la Argentina puede tener muchas diferencias. Ahora, estalla un conflicto armado y el criterio nacional... Se terminó la batería, dice, si Ah. puede hacer un corte. Bien. Lo digo en voz alta. Nos quedamos sin batería. ¿Cuánto precisas, Lucio? Dale, hagamos un minutito, ¿sí? ¿Me lo enchufás? ¿Está allá? Acá hay uno. Cerremos un poquito más esta idea del hábitus. Ustedes vieron que además tienen como bibliografía recomendada, o sea, optativa, en general en el programa lo que son los textos que nosotros elaboramos para este libro, que es el libro de la cátedra, ¿ubican? Del texto de Barros, el texto de Fernando sobre Parsons, son todos textos que están en este libro, que como siempre decimos, a diferencia de Bourdieu, que no escribió pensando en que nosotros lo íbamos a leer, este libro sí está pensado para que lo lean un estudiante que está comenzando una carrera de las ciencias sociales y humanidades en alguna universidad, en nuestro caso la San Juan Bosco. Entonces, tienen como bibliografía optativa el texto que corresponde a Bourdieu, que es un texto de Paolo París, ¿sí? Yo lo recomendaría enfáticamente en el sentido de que es una buena pista de entrada. Y acá, entonces, insisto, a veces cuando uno no entiende, no es que hay que leer menos. Al contrario, hay que leer más, ¿sí? Si no lo entendí a Bourdieu por Bourdieu, bueno, prueben entrando por el texto de Paolo, ¿sí? Que está en la bibliografía optativa. Porque ahí, por ejemplo, dice Paolo, que en realidad lo dice Bourdieu, dice... El mundo y sus posibilidades, libertades, facilidades, imposibilidades, necesidades, ¿sí? Van inculcando en los agentes disposiciones particulares y compatibles respecto de esas condiciones objetivas, ¿sí? ¿Qué quiere decir compatibles respecto de esas posiciones objetivas? Se van inculcando ciertas disposiciones, en función de esas posiciones que yo ocupo en el espacio social, ¿sí? Sigue, disposiciones que estarán preadaptadas a las condiciones del mundo y que por lo tanto nos llevan a excluir ciertas prácticas, ¿sí? Pensamientos, gustos, ¿sí? Y a abrazar ideas, creencias, comportamientos, reacciones, ¿sí? Como inevitables y necesarias solo por el hecho de vivir en ese mundo en particular, que es el lugar que ocupamos en el espacio social, ¿sí? De otro modo, esto lo van a encontrar en la página 111 del texto de Paolo París, si quieren, ¿sí? De otro modo, podemos decir que el hábitus, que es de lo que estamos hablando, ¿sí? De los hábitus, tiende a producir en los agentes conductas razonables, ¿sí? ¿Qué es razonable? Y bueno, es razonable que a un chico le guste el fútbol, ¿sí? Es razonable que a una niña le guste hacer ballet. No sería tan razonable o no sería tan esperable que fuera a la inversa. ¿Cómo sucede eso? ¿Sí? ¿Cómo es que a los varones les termina gustando el fútbol y a las nenas les termina gustando el ballet? ¿Sí? ¿Cómo es que los nenes de 2 años quieren ser superhéroes y las nenas quieren ser princesas? ¿Sí? ¿Cómo se da ese proceso? ¿Sí? Entonces, los hábitus son estas disposiciones
¿sí? Que dependen de mi posición de ser varón o mujer, de tener cierto capital económico o no tenerlo, que generan conductas razonables, de sentido común, que se ajustan casi naturalmente, entre comillas, ¿sí? A la lógica del espacio en que se desarrollan. Y a la vez tienden a excluir cualquier conducta que no se ajuste a ese espacio. Impide la aparición de conductas locas, ¿sí? O fuera de lugar, que de todas maneras serían sancionadas por los demás agentes o los vecinos, las instituciones, ¿sí? Los hábitos van a ser entonces esas conductas razonables, esas conductas esperadas de acuerdo al sentido común, que hace que entonces para mí cierta práctica sea inteligible. ¿Qué quiere decir que sea inteligible? Que yo la pueda entender, ¿sí? Y después haya otras ciertas prácticas que me resulten totalmente ininteligibles, ¿sí? No entiendo qué le pasa, ¿sí? A este chico que insiste en ponerse un tutú. Es una práctica ininteligible, incomprensible. Los hábitos generan prácticas que son comprensibles, que son inteligibles, y por lo tanto también me genera sujetos que son inteligibles. Yo veo un sujeto y digo, esto entiendo, es un varón, es una mujer, ¿sí? Y son disposiciones duraderas, ¿sí? Dice Bourdieu, es la historia incorporada. Incorporada. ¿A qué suena esta palabra de incorporar? Naturalizar. Exacto, naturalizada al cuerpo, ¿sí? Se incorporan en el cuerpo. Es en el cuerpo que se viven esos hábitos. En las maneras de pararme, en las maneras de sentarme, ¿sí? En las maneras de moverme, en los gustos. Y esto nos acerca al texto de Alicia Gutiérrez, donde lo que va a trabajar Alicia Gutiérrez son las estrategias de reproducción de familias pobres a partir de un estudio de caso que es un barrio pobre en la ciudad de Córdoba, ¿sí? Y esta palabra de estrategias a nosotros ya nos había aparecido muy a comienzo de año. ¿Se acuerdan quién hablaba de estrategias hace mucho tiempo? Exacto, de las estrategias de alimentación de Patricia Aguirre, ¿se acuerdan? ¿Y se acuerdan de ese chico que finalmente llegaba a trabajar en una fábrica de sándwiches y por fin probaba los famosos palmitos? ¿Y qué le pasaba? No le gustaban. ¿Se acuerdan? O sea, al final, tanta historia con el palmito que ni rico es, ¿sí? No lo mencionamos en su momento, pero detrás del texto de Patricia Aguirre también está Bourdieu, ¿sí? ¿Por qué? Porque está esta idea del hábitus, ¿sí? De que el gusto, específicamente Patricia Aguirre habla del gusto, dice, el gusto es un hecho social, ¿no? En términos durkheimianos. En términos bourdianos podríamos decir, el gusto es un hábitus, ¿sí? Lo que a mí me gusta o lo que no me gusta depende de mi posición en el espacio social, ¿sí? Porque mi posición en el espacio social condiciona esa disposición hacia qué me va a parecer rico y qué no me va a parecer rico, ¿sí? Qué me va a parecer gustoso, algo que podría comer todos los días y que no, ¿sí? Ahora bien, Alicia Gutiérrez se mete con un tema polémico, como es la pobreza, y en realidad se mete, no solamente con... Alicia Gutiérrez en realidad es historiadora. Alicia Gutiérrez estudió historia en la Universidad de Córdoba durante la última dictadura militar, ¿sí? Y ahí ella cuenta lo que fue, digamos, hacer una carrera universitaria en ese contexto. Que le sirvió bastante poco, ¿sí? Su carrera, que fue muy difícil, que no era un espacio de libertad, entonces los textos que se podían leer, ¿no? Había como media biblioteca que estaba borrada, entonces fue una formación bastante pobre.
Y ella poco a poco, digamos, ya graduada, y entonces ya también con la democracia, ella es del 57, o sea que está cumpliendo en este año, o el año que viene, 60 años, digamos, ¿sí? Ya en la democracia se empieza a acercar cada vez más a la antropología y a la sociología, y por una serie de eventos medio casuales, como también suceden las cosas, se acerca a la obra de Bourdieu, y de hecho muchos de los textos que nosotros hoy tenemos traducidos del francés al castellano de Bourdieu son traducciones de Alicia Gutiérrez, ¿sí? Que como les digo, es cordobesa, hay bastantes videos en YouTube, ¿sí? Si quieren verla, porque ahí también uno empieza a ver que hay sociologías con acentos, quiero decir, ¿sí? Que la sociología no es ni francesa, ni necesariamente europea, ni necesariamente de los países centrales, ¿sí? Sino que también se practica en países periféricos y en las periferias de los países periféricos. Entonces uno la escucha a Alicia Gutiérrez y a veces, o por lo menos a mí en principio me generó un primer ruido porque yo no la leía en cordobés, porque no soy cordobesa, y de repente la escuché y dije, ah, claro, esta señora es muy cordobesa, ¿sí? Entonces, bueno, Alicia Gutiérrez es una autora viva, cordobesa, está entre nosotros, sigue trabajando, y ella se acerca a un tema que casi diríamos que nace con la sociología, ¿sí? O sea, los primeros estudios de sociología, sociológicos, ¿sí? Las primeras encuestas apuntan a entender esta problemática de la pobreza. Pensemos en los países europeos en donde teníamos estas migraciones del campo a la ciudad. ¿Se acuerdan que lo vimos cuando veíamos a Durkheim, ¿no? O a Marx, o al propio Weber, ¿no? De poblaciones que eran rurales, que se van a establecer de manera hacinada, ¿sí? Viviendo en muy malas condiciones en las ciudades. La sociología casi que nace estudiando a la pobreza, ¿sí? Acá en Argentina tenemos esa primera encuesta que hace Vialé Macé, ¿sí? Que alguna vez también la mencionamos ya, un primer estudio sobre las clases obreras en Argentina que tenía que ver con caracterizar a estas poblaciones pobres, ¿sí? Pero lo que tenemos es que detrás de la palabra pobreza, ¿puedo borrar esto? ¿Sí? Digamos, pobreza es un término controvertido. Si yo vengo de una rama como es la economía clásica, voy a pensar que la pobreza es un mal necesario, ¿sí? ¿Por qué? Porque genera una amenaza, ¿sí? Que lleva a las personas a esforzarse por trabajar, por ser laboriosas, ¿sí? Porque ahí está, si no, la amenaza de la pobreza, ¿sí? Si lo miro desde una mirada marxista, voy a pensar, y seguramente esa economía clásica va a ubicar el problema de la pobreza en los propios pobres, ¿no? Es pobre porque no se esfuerza, ¿sí? Es pobre porque no trabaja, es pobre porque no hace lo que debiera hacer, trabajar, esforzarse para salir de esa situación, ¿no? Si lo miro de una mirada marxista, la respuesta o la mirada va a ser muy distinta, ¿sí? Voy a pensar que en realidad lo que hay es un modo de producción capitalista que entre las cosas que produce pobreza, ¿sí? Y que esa pobreza también genera sus efectos, por ejemplo, en las relaciones laborales, ¿sí? Porque ahí están siempre los pobres también como una amenaza, ¿sí? El desempleo como una amenaza para aceptar, por ejemplo, ciertas condiciones de trabajo desventajosas o salarios bajos, pero porque tengo ahí, ¿no? El fantasma de la pobreza que me dice mejor agarro este trabajo, ¿sí? Antes que ninguno, ¿sí? Entonces, lo que empezamos a pensar es que dependiendo de cómo se defina la pobreza, si como un problema individual, si como un problema del sistema, es que se van a construir distintas políticas públicas, ¿sí? Distintas respuestas a qué hacer con la pobreza, ¿sí? Y si yo voy a enfrentar el problema de la pobreza en sus efectos, y entonces lo que voy a intentar es que si la pobreza lo que genera es
inseguridad, robos, ¿sí? Atender a esos efectos de la pobreza, o si voy a buscar atacar sus causas, ¿sí? ¿Qué es lo que me genera esa situación de pobreza? ¿Se ve? Depende de cómo yo lo defino, es que a mí me genera distintas acciones, ¿sí? O cursos de acción o de política para intervenir. Por eso es también llamativo el lema pobreza cero, ¿sí? Porque habría que después preguntar qué significa pobreza cero, ¿sí? Que no haya pobres, ¿sí? ¿Qué sería que no haya pobres si empezamos a adoptar una mirada burdiana que piensa las cuestiones de manera relacional? ¿Sí? Ahora bien, lo que va a mencionar fundamentalmente Alicia Gutiérrez es que la pobreza, el término pobreza, la mayor dificultad que tiene es que es un término descriptivo. En general, la pobreza se define como carencia, ¿sí? Y quienes se dedican a estudiar la pobreza, lo que se dedican es a medir la cantidad de carencias que tiene una persona, una familia, ¿sí? Un determinado barrio. Y entonces se han construido indicadores para medir la pobreza que nosotros los vemos, están en la discusión de la semana pasada, ¿sí? Es la discusión que venimos escuchando en los últimos días respecto de si aumentó o no aumentó la pobreza en Argentina. Ubican que es lo que nos tiene discutiendo desde hace semanas, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que está también en discusión son los criterios de medición de esa pobreza y básicamente en general se toman dos criterios distintos. Uno es lo que se llama la línea de pobreza, donde lo que se hace es calcular, ¿sí? Cuánto dinero equivale a lo que podríamos llamar una canasta básica de bienes y servicios, ¿sí? Y aquellas personas que están por debajo de ese nivel de ingresos, diremos que son pobres, ¿sí? Y quienes están por arriba, diremos que son no pobres. Ese es un criterio. Se usó por primera vez en Argentina en 1970 para medir cuántos pobres había, ¿sí? Otro criterio más reciente es el que se conoce como el de necesidades, esto es una N, necesidades básicas insatisfechas, ¿sí? Donde ahí lo que se considera es difícil, porque uno diría, ¿cuáles son las necesidades básicas? No sé, para mí es una necesidad básica, qué sé yo, no se me ocurre, no sé. Ir a la peluquería una vez por semana, me invento, ¿sí? No, es una necesidad. Yo a veces digo, necesito una campera de cuero, necesito una campera de cuero nuevo, ¿no? Y en general mi marido me dice, bueno, necesito, no sé si es el verbo, ¿sí? Quiero, me gustaría, ¿no? Pero necesitar, o sea, la necesitas, ¿sí? Digo, ¿cómo definir el tema de las necesidades? Es polémico, ¿sí? Lo que se considera para establecer este índice son un conjunto de servicios, ¿sí? Que es lo que hoy consideramos niveles mínimos de satisfacción para la vida humana, así se definen, ¿sí? Y que obviamente no son los mismos hoy que hace 40 años. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hoy tenemos a disposición una serie de servicios, de bien. Internet, por ejemplo, ¿lo vamos a considerar como una necesidad básica? Y bueno, es una discusión. Si pensamos la necesidad que hoy, o la articulación que hoy tenemos de la educación con el uso de las nuevas tecnologías, sí, probablemente podamos considerar que el celular, si entra o no entra en necesidades básicas, sí, claro, ¿sí? Vamos a poder argumentar, ¿sí? Que el acceso a Internet tiene que ser considerado una necesidad básica, porque condiciona después mi posibilidad de educación, seguramente mi posibilidad de empleo, ¿sí? Entonces, cuando se habla de necesidades básicas, se habla de todo un conjunto que tiene que ver con la educación, con la vivienda, con la salud, ¿sí?
Y ahí de vuelta lo que se investiga, lo que se va a medir es la satisfacción o no de cada una de esos requerimientos necesarios para una vida digna, ¿sí? Para una vida digna, aclara aparte el concepto, ¿sí? No es la supervivencia biológica, ¿sí? Es lo que sea una vida digna en una determinada sociedad en un momento dado. Por eso en general se suele decir que el criterio de necesidades básicas insatisfechas sirve para medir mejor la pobreza estructural, ¿sí? La pobreza, uno diría, permanente o más histórica, mientras que la línea de pobreza, esto lo dice Alicia Gutiérrez en la década del 90, permitía ver personas que quizás tienen sus necesidades básicas satisfechas, ¿sí? Pero por la situación de desocupación de la década del 90, ¿sí? Por las condiciones particulares del mercado de trabajo durante la década del 90, estaba bajo la línea de pobreza. Y yo leía el texto y no podía evitar pensar en Comodoro y ver cómo funcionaría un criterio u otro, y quizás nos podíamos encontrar que en Comodoro Rivadavia muchas personas estarían por arriba de la línea de pobreza, o sea, en términos de línea de pobreza no serían pobres porque sus niveles de ingresos son altos, pero por la carencia de factores estructurales como el acceso al agua, como el acceso al gas, ¿sí? Como el acceso a una vivienda digna, de acuerdo al criterio de necesidades básicas, quizás sí nos ingresarían como pobres, ¿se ve? Es decir que, si bien son criterios descriptivos, fíjense que detrás de esos criterios también hay discusiones, ¿sí? Es decir que no es tan sencillo como ir y medir. Depende con qué instrumento yo mida, voy a encontrar cosas diferentes. Ahora, lo que va a insistir Alicia Gutiérrez es que en esta idea de medir, la pobreza termina siendo un término meramente descriptivo. Me permite describir la pobreza, decir, hay tantos pobres, están acá, son la mayoría mujeres, son la mayoría rurales, ¿sí? Pero no me permite explicar, ¿sí?, las causas de la pobreza. Y es eso lo que a ella le interesa hacer, ¿sí? Elaborar una teoría que no sea solamente descriptiva, sino que también sea explicativa de la pobreza, ¿sí?, y de su reproducción, es decir, cómo es que esa pobreza se continúa y también cómo es que esa pobreza también cambia. Entonces, si ustedes van al texto más breve de Alicia Gutiérrez, que es esto de la construcción social de la pobreza, fíjense el nombre del artículo, ¿sí? La construcción social de la pobreza. Alicia Gutiérrez, ¿lo ponemos un minutito? ¿Qué? ¿El libro? Sí, perdón, el libro. Lo que va a contar es que ella lo que hizo es que estuvo haciendo una investigación durante 10 años, como les decía, en un barrio periférico de Córdoba, que no sabemos en realidad cuál es, porque por razones de confidencialidad se cambian los nombres, ¿sí? Se cambian los nombres de los entrevistados. Ella trabaja a lo largo de 10 años con 34 familias, y lo que va a hacer justamente es intentar construir ese espacio social como tenemos acá abajo, ¿sí? Ese espacio social de esas 34 familias, bueno, en su caso además a lo largo del tiempo. Yo la que necesito es la página 193. No, 197. Porque ¿cuál es el otro problema? Ahí voy, ahí ahora vamos. ¿Cuál es el otro problema que tiene la idea de pobreza? ¿Sí? Que no me permite empezar a entender las relaciones entre los pobres, entre sí, y entre los pobres y los no pobres, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Para entender la pobreza, va a decir Alicia Gutiérrez, a mí no me alcanza con observar nada más que la pobreza. Tengo que observar las relaciones entre pobres y los no pobres también, que son muchísimas, son permanentes, ¿sí? Van a trabajar a las casas, construyen las casas, ¿sí? ¿Cómo?
el cuadro que si podés agrandar esa página sola sería mejor y ponerla, digamos, apaisada porque está dado vuelta. Ah, no, ahí está bien, sí. Sí, pero ahora vamos, todavía no. Entonces, otra posible abordaje para pensar la pobreza o estas cuestiones es la idea de marginalidad, ¿sí? Que también se usó mucho en América Latina, sobre todo para explicar los fenómenos de pobreza urbana, ¿no? Hablar de grupos marginales. Ahora, de vuelta, yo puedo estudiar a ese grupo marginal en sí mismo, pero si estoy parada desde una perspectiva bourdiana, lo que me va a interesar es ver la relación de ese grupo marginal. O sea, marginal quiere decir, marginal respecto de qué, ¿no? Marginal es algo que está en los bordes, ¿estamos de acuerdo? Bueno, ¿en los bordes de qué? ¿Y en qué borde? ¿Sí? Definamos mejor qué es marginal. Pensemos a la sociedad como un espacio social, ¿sí? Y entonces a partir de eso intentemos ubicar quién sería marginal respecto de qué, porque puede ser que haya ciertos grupos que en ciertas prácticas sean marginales, pero no lo sean en otras. Estoy pensando, por ejemplo, las investigaciones que hay sobre consumos de drogas de diseño, ¿sí? Todo este tema que estalló últimamente con estos chicos que fallecieron. ¿Se acuerdan? Hace un par de meses en Ciudad de Buenos Aires fallecieron unos chicos en unas fiestas electrónicas y eso puso en la escena, ¿sí? Una práctica bastante marginal, una práctica de la cual conocemos bastante poco, una práctica que no es una práctica extendida socialmente, ¿sí? Ahora, esos grupos, esos chicos o esa gente que participa de esas fiestas llevan adelante una práctica que es marginal en algunos puntos, pero que si a esos chicos los vemos en otros campos de su vida en el que se desenvuelven, cuando esos chicos van a la universidad, cuando esos chicos van a trabajar, cuando esos chicos están en sus familias, ni esas familias ni esos circuitos son necesariamente marginales, ¿sí? De hecho, gran parte de la pregunta tiene que ver con eso. ¿Cómo puede ser que estos chicos, ¿sí?, que no son las poblaciones que uno tendería a pensar con consumos problemáticos, ¡pum!, va y fallece en una fiesta, ¿sí? Que la entrada es cara, ¿sí?, que tiene ciertos criterios, digamos, bastante marcados para poder acceder. Entonces, de vuelta, marginal es siempre en determinado campo, ¿sí?, y respecto de un otro que no va a ser marginal. Lo que Alicia Gutiérrez, se ve muy mal, no mal, muy mal. Ustedes lo van a encontrar esto en el libro, si quieren vayan solamente a esa parte que es la página 197. Alicia Gutiérrez lo que hace es ir a ese barrio en Córdoba, entrevistar a esas 34 familias a lo largo del tiempo e ir ubicando a esas familias, como hacíamos nosotros antes, de acuerdo al capital económico, ¿sí?, ordenarlas en el espacio, pero también de acuerdo al capital cultural y también de acuerdo a lo que Alicia Gutiérrez va a llamar el capital social, que son las redes de solidaridad, la pertenencia a ciertos grupos, si la familia esa participa de la cooperativa o no, si hay miembros de esa familia que tuvieron cargos directivos en la cooperativa de vivienda de ese barrio o no, porque dice que todo eso en realidad es lo que le ayuda a ella a finalmente, acá no se ve, estas son familias, ¿sí? Son esas 34 familias que se ordenan en el espacio. Fíjense que hay relaciones de proximidad entre algunas de ellas y relaciones de mayor distancia con otras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo puede ser si todas estas familias son pobres? ¿Sí? Bueno, lo que Alicia Gutiérrez va a trabajar a lo largo de 10 años es que estas familias pobres no se definen únicamente, saquémoslo porque no se puede ni ver. Estas familias no son solamente pobres, es decir, no solamente tienen carencias, ¿sí?, sino que Alicia Gutiérrez invierte su búsqueda y dice, vamos a ver qué es lo que estas familias sí tienen, ¿sí? Y sí tiene que ver con
ver, por un lado, las diferencias que hay al interior entre ellas respecto de su capital económico, que no es en todos casos lo mismo. No es lo mismo una familia pobre, pero que es dueña de su casa, que una familia pobre que no es dueña de su casa, ¿sí? Que alquila o que tomó un terreno, ¿sí? Y sobre todo lo que ella va a ver es que hay un elemento que es central para entender la dinámica de estas familias, que es el capital social, ¿sí? El capital social para Alicia Gutiérrez van a ser, y ahí toma Bourdieu, ¿sí? Dice, el conjunto de recursos actuales o potenciales que están ligados a la posesión de una red duradera de relaciones, ¿sí? Más o menos institucionalizadas. El capital cultural va a ser la pertenencia a un grupo, ¿sí? Participar del club del barrio, haber jugado en el equipo del barrio, puede ser un elemento que a mí o a mi familia me otorgue capital social, ¿sí? Capital social que yo puedo después ir a movilizar, usar ese capital, así como usaría el capital económico, usar ese capital social para conseguir otra cosa, para mejorar mi situación, ¿sí? No, y conseguí trabajo porque, bueno, fulano era el director técnico del equipo, ¿sí? Y como veía que yo jugaba bien al fútbol y era responsable, me consiguió laburo, ¿sí? Esas son dinámicas, son estrategias que existen, que se dan, y que si yo me quedo exclusivamente en una mirada de la pobreza como carencia, se me van a pasar por delante. Que si yo me quedo exclusivamente mirando el capital económico, se me van a pasar por delante, ¿sí? Entonces, la invitación es a ver que esta propuesta, digamos, de Bourdieu, de pensar en distintos tipos de capital, es lo que le va a permitir efectivamente en el caso a Alicia Gutiérrez, plasmar esa teoría en un caso práctico, ¿sí? En un caso concreto, y ver que a partir de esa teoría puede explicar mucho mejor la dinámica de estas familias, ¿sí? Y cómo es que estas familias se reproducen y a la vez cambian, porque van cambiando su situación en esos 10 años, ¿sí?